la afectación que de manera directa se ejerce contra las mujeres. Hay que recordar que pues es un sector ya vulnerable de por sí ante este sistema pues injusto, inequitativo, patriarcal que padecen las mujeres y también se refleja cuando se trata del uso de armas. En esta investigación de José Reyes nos señala que 6 de cada 10 asesinatos de mujeres se cometen con armas de fuego en México. El hogar se ha convertido en el principal lugar de agresiones con pistolas y fusiles de asalto. Ya era peligroso un macho con cuchillo. Lo es más con armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas que se trasiegan a México desde Estados Unidos. José Reyes. Así es, Ósimo, como tú lo señalas, en esta entrega que tiene que ver con la relación que hay entre la violencia generada con las armas traficadas desde Estados Unidos a los cárteles y que han permeado hacia la sociedad en general y hacia los hogares mexicanos de varios estados de la República. Es de enorme trascendencia saber pues este tópico específico del impacto que tiene la violencia de género vinculada a las armas de fuego. En ese sentido, como ya lo hemos dicho en otros reportes sobre las armas, este flagelo pues que se ha derivado en múltiples masacres, heridos, desaparecidos, etcétera, y una violencia que había recrudecido hasta hace poco. Tuvimos la oportunidad de cubrir la participación de 2 expertas en materia de género y de violencia y de cómo se comporta este fenómeno tanto en la sociedad como en los hogares. Resulta pues que Estefanía Vela es coordinadora académica del Diplomado en Género, Sexualidad y Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Hizo una amplia exposición. Ella también pertenece a la ONG Intersecta e hizo una interesante e importante introducción acerca de cómo se comporta el fenómeno de las armas con la dinámica de violencia social. Tenemos un video al respecto, vamos a verlo. Hay información sobre homicidios y distintos delitos, hay un problema, digamos, que la calidad de la información sobre violencias específicas, homicidios, robos, ahorita lo que Pamela mencionó, por ejemplo, todas las dinámicas de violencia familiar, también ahí nos quedamos cortos, porque justo el fenómeno de la violencia armada no se limita a los homicidios, no se limita a los asesinatos, y la capacidad que tenemos de entrar, por ejemplo, a entender estas dinámicas de control que suceden en casas, todavía no es la adecuada. Datos también estoy segura que se han dicho ya sobre las mismas armas, ¿no? ¿Cuáles son las armas que se utilizan? ¿De dónde vienen estas armas? Pongo el ejemplo, los datos de homicidio del INEGI se supone que deben de registrar algo tan básico como si se utilizaron armas largas o armas cortas, pero en el 99% de los casos ni siquiera tenemos esa información tan básica de qué tipo de arma se utiliza. Entonces, creo que aquí hay una coincidencia que dentro de todo lo que se tiene que hacer, una de las cosas que se tiene que hacer es mejorar los datos estadísticos públicos que nos permiten dar cuenta del fenómeno, ¿no? Aquí nomás, para presentar un trabajo, este es un trabajo colaborativo que hicimos Intersecta y Data Cívica, para ver cuáles son los datos específicamente de homicidios con los que sería ideal contar para poder hacer este análisis, digamos, interseccional de la violencia. Es un informe que hicimos a partir de trabajo directamente con personas que investigan la violencia, activistas, académicos, académicas, y con mesas de trabajo con activistas también. Por ejemplo, tuvimos mesas de trabajo de cómo el racismo, por poner un ejemplo, se podría traducir en indicadores concretos, como el capacitismo, por ejemplo, se podría traducir también en indicadores concretos. Entonces, para quien tenga interés, digamos, en ahondar cómo traducir este requerimiento de la interseccional, al menos en una base de datos, ese es un esfuerzo que quizá puede ser útil, al menos para tener esa discusión. Ahora, antes de entrar, se me encargó de nuevo específicamente abordar la violencia contra las mujeres, pero no quiero dejar de reconocer, ya se dijo, pero enfatizarlo,
que la violencia armada desproporcionadamente impacta a los hombres, ¿no? Según los registros de defunción de homicidios, de cada 10 asesinatos que son perpetrados con arma de fuego, 9 de las víctimas son hombres. Se dijo hombres jóvenes, ¿no? Pero... Y también, ahorita llego a la parte de victimarios, no dejar de decir de los delitos, por ejemplo, que contabiliza la ENVIPE del INEGI, aquí pongo solo la última ENVIPE, 65 de cada 100 las víctimas son hombres. Entonces, incluso si se analiza desde la perspectiva de las víctimas directas de la violencia armada, la perspectiva de género es necesaria porque permite dar cuenta de cómo es un fenómeno que desproporcionadamente afecta a los mismos hombres. Entonces, también lo digo porque esa es una beta de investigación crucial, no solo la parte de los agresores, sino ellos mismos como víctimas. Ahorita, digamos, Pamela lo dijo, todas estas ideas sobre la masculinidad, cómo se asume que pues, los hombres hay ciertas acciones de riesgo a las que tienen que estar expuestos porque si no, no eres hombre, y cómo eso repercute en su misma salud. Pues aquí nos está hablando la investigadora de cómo las armas son en su mayoría utilizadas por hombres que atacan a otros hombres o también atacan a mujeres. Es raro que en realidad sean mujeres las que utilicen las armas de fuego. No es de que no exista, por supuesto que también existe ya esta situación, pero es el porcentaje muy, muy menor. Generalmente las armas de fuego son utilizadas por hombres para atacar a otros hombres o a mujeres. Y en este otro corte nos dice Estefanía Vela. Decíamos, ella es ex coordinadora académica del Diplomado en Género, Sexualidad y Derecho del ITAM. En este siguiente corte, pues ya nos habla de las estadísticas, de los lugares donde se ataca a las mujeres con armas de fuego y también las formas en que ocurren los homicidios y los feminicidios. Vamos a escuchar. El otro antecedente que es muy importante para el trabajo que hacemos es este estudio que se llama Claves para entender y prevenir los asesinatos de mujeres en México. Aclaro que usamos asesinatos porque no sabemos cuántas de las mujeres que son privadas de la vida son feminicidios y cuántos homicidios. Entonces usamos este término, ¿no? Estas son las mujeres que han perdido la vida porque fueron privadas de la vida, ¿no? Este es un estudio que se publica en 2019, da cuenta, usando los datos del INEGI, de los patrones de asesinatos de mujeres y de hombres entre 2000 y 2017 y, digamos, se identifican distintos cambios en cómo matan a las mujeres y uno de esos cambios enormes es precisamente la relevancia que adquieren las armas de fuego en los asesinatos. Lo que les presento a continuación es básicamente los mismos datos, solo actualizados ya con la reciente base de hecho, la semana pasada el INEGI publicó los últimos datos de homicidios. ¿Por qué hablar de homicidios con arma de fuego contra mujeres? Creo que justo, y lo mencionó ahorita Pamela, hay esta idea de que las formas en las que matan a los hombres y a las mujeres son significativamente distintas. Si ustedes piensan, por ejemplo, en la mayoría de los casos de feminicidio que se han mediatizado, casi ninguno es con arma de fuego. Si pensamos en los casos que se mediatizaron antes de la pandemia, cuando fue esa irrupción feminista en 2020, todos eran casos que tenían que ver, por ejemplo, con estrangulamiento, ¿no? Entonces, mucho de lo que se ha hecho en torno a los asesinatos de mujeres enfatiza la diferencia. Y creo que esto ha impedido que veamos con claridad el papel que ha adquirido la violencia armada en los asesinatos de mujeres. Lo que aquí les presento es un comparativo de cómo matan a hombres, cómo matan a mujeres para cada año, desde 2000 hasta 2021. Pueden ver, por ejemplo, el naranja son los homicidios cometidos con asfixia y pueden ver cómo el naranja, en el caso de las mujeres, es mucho más grandote que en el caso de los hombres. Entonces, esto da sustento a esta idea de que sí hay diferencias entre cómo matan a hombres y mujeres, pero las diferencias no son todo, también hay muchas similitudes y justo lo que quiero que noten es el morado. El morado son las armas de fuego. Pueden ver que las armas de fuego son mucho más grandotas en los hombres que en las mujeres, pero noten en ambos casos cómo el morado empieza a tener picos. Esto quiere decir que el morado, que son las armas de fuego, empiezan a representar más de los asesinatos, tanto de hombres, es el primer piquito que está ahí, ¿no?, como de mujeres. El cambio es más dramático en mujeres porque lo que empezamos a ver es que una violencia que no las afectaba tanto, de repente empieza a afectarlas como nunca antes. De hecho, lo que vemos es que es un caso en donde la brecha de género se está cerrando.
¿no? Aquí es la misma información, solo ya focalizada en homicidios cometidos con arma de fuego. El morado son los hombres, el verde son mujeres, y pueden ver cómo la distancia entre las dos líneas se cierra. Y pasamos de tener en el 2000, en el caso de las mujeres, de cada 10 asesinatos cometidos en contra de mujeres, 3 eran por armas de fuego, y ahorita ya tenemos 6 de cada 10 son cometidos por arma de fuego. Entonces, esa es la importancia, digamos, que tienen para las mujeres. Ahora, no es solo el porcentaje. Esto es la tasa de asesinatos cometidos contra hombres y mujeres con arma de fuego. Es una gráfica a escala libre. De nuevo, siempre matan a más hombres que a mujeres, nomás que si lo pongo como está la raya de las mujeres parece casi una línea. Entonces, está a escala y pueden ver cómo tienen una tendencia muy similar, ¿no? De venirse más o menos reduciendo o estar estable esta explosión absoluta de violencia. Hay un primer pico, baja, vuelve a subir y ahorita estamos en ese pico que parece, vean cómo de hecho es interesante, la reducción en hombres es un poco más dramática en proporción que las mujeres. Ya apenas este año, 2021, que es el último año, se redujeron. Pero de nuevo, esto indica, y creo que se ha dicho, mucha de la explosión de los asesinatos en general tienen que ver con los asesinatos relacionados con la violencia armada en particular. Esto no lo quiero dejar de mencionar, es lo mismo, tasa de asesinatos cometidos con arma de fuego, solo desagregado en los 2 lugares principales en donde se cometen asesinatos, que es las calles o carreteras y la vivienda. Pueden ver que tanto para hombres como para las mujeres, el más grande es el azul, que son asesinatos con arma de fuego en calle. Esa es la crisis enorme que vemos, pero el rosita son asesinatos con arma de fuego en casa, y vean cómo lenta pero certeramente tampoco es que se han quedado estables, sino por el contrario, seguro ahí van. Entonces también esta idea, digamos, de cómo no es solo la explosión en la calle, sino cómo se está traduciendo también en las dinámicas de los hogares. Eso lo podemos ver también en el caso de los homicidios. Interesante, pues, el planteamiento de la experta en género del ITAM, Sósimo, considerando, pues, que el tema es relevante en virtud de las agresiones con armas de fuego y armas blancas contra las mujeres, principales víctimas de este tipo de armas en México, más allá de los enfrentamientos de los cárteles de la droga en calles y brechas del territorio nacional. Los hogares se han convertido en el principal lugar de acción de armas cortas y largas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Como ya lo observaba, 6 de cada 10 asesinatos cometidos contra personas del sexo femenino se cometieron en 2022, en lo que va de este año, con pistolas y revólveres Beretta y fusiles de asalto AK-47, AR-15 y UCI. En ese sentido, la experta Estefanía Vela planteó durante su exposición cómo se comportan los homicidios de mujeres por edades y en las entidades federativas. Veamos un video al respecto. Esto es hombres, mujeres, por grupos de edad, ¿no? Y podemos ver, por ejemplo, en el caso de las mujeres, el único grupo de edad para el cual las armas no son el modo más común de asesinatos son las mujeres mayores de 71 años. Para el resto de los grupos de edad, ya las armas de fuego es la causa número 1 con la que son asesinadas. Incluso en niñas de 0 a los 10 años ya representan prácticamente 3 de cada 10. Obviamente hay diferencias entre edad, creo que ahorita lo que se dijo, ¿no? Particularmente para jóvenes, adultos jóvenes es brutal, pero ya vemos, digamos, en los distintos momentos de vida este impacto. Aquí, esto es para cada entidad federativa, qué porcentaje de los homicidios es cometido con arma de fuego. En el caso de las mujeres, para el último año, solo hay 3 entidades en que las armas no son la causa más común, que es Yucatán, Tlaxcala y Coahuila, pero ya en el resto es la forma más común. En 16 entidades representan más de la mitad, y tenemos estos casos de Zacatecas y Guanajuato donde ya representan 8 de cada 10, ¿no? Entonces, hay diferencias entre entidades federativas, pero creo que es un problema, digamos, en cada vez más distintos estados.
Pues resaltar este dato que nos ofrece Estefanía Vela y que tiene que ver con que incluso niñas de 0 a 3 años de edad pues ya son asesinadas por el uso de este tipo de armas, una situación que decíamos que tiene que ver con el trasiego que llega desde Estados Unidos. Y también en el siguiente corte Estefanía pues se refiere a cómo el sexenio de Felipe Calderón disparó los datos sobre violencia y sobre muerte en México, toda vez que este trasiego de armas se incrementó. Hay que recordar operativos como el Rápido y Furioso, como el Carta Blanca y otros que llevó a cabo el gobierno de Calderón junto con el de Estados Unidos para armar a estos grupos de sicarios y que hoy todavía seguimos padeciendo estos estragos. Vamos a escuchar lo que nos dice. Los llamados enfrentamientos en los que estaban involucradas las Fuerzas Armadas, que empezaron a ser mucho más común a partir de 2007, estaban asociados con un incremento en los homicidios a nivel municipal. El estudio de ellas se quedaba de 2007 a 2011 y no estaba desagregado por sexo. Lo que hicimos con ella fue replicar la misma metodología, es una metodología econométrica, ¿no? Y ver ya si se encuentra el mismo efecto. El estudio que hicimos abarca 2007 y 2018, que eran los últimos datos, o sea, el último año para el cual había datos cuando lo hicimos, y desagregamos tanto para homicidios de hombres como para homicidios de mujeres, desagregamos homicidios en calle, homicidios en casa, y desagregamos homicidios con arma de fuego y sin arma de fuego. Y lo que encontramos es que ahí donde hay estos enfrentamientos, estadísticamente no se ve una reducción de los asesinatos. Por el contrario, siempre estadísticamente se ve un aumento de los asesinatos. Entonces, un poco nuestra conclusión, digamos, es si queremos entender esta crisis en los homicidios y particularmente en los homicidios con arma de fuego, tenemos que voltear a ver, entre otras cosas, los efectos que ha tenido esta estrategia sobre la violencia. Un dato interesante de su participación, Sósimo Camacho, de Estefanía Vela, es el hecho, y grave por cierto, que las autoridades de todos los niveles de gobierno participan en el uso de las armas contra la población, es decir, de aquellos que tienen que defenderla, pues también se han convertido en victimarios de muchas personas. Vamos a ver cómo lo planteó. Hay 3 puntos que creo que son relevantes para quienes tengan interés en la violencia armada. Número 1 es, si exploramos el tema de las autoridades de seguridad, surge la preocupación por la violencia armada ejercida directamente por las autoridades. Pongo un ejemplo, justo la ENPOL, la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, le pregunta a las personas por el proceso por el cual fueron arrestadas, y ahí es posible ver, por ejemplo, que de las personas que estaban privadas de la libertad, que fueron arrestadas, por ejemplo, un 43% manifestaron que la autoridad las amenazó con un arma de fuego, ¿no? El 5.4% manifestó que la autoridad les disparó con un arma de fuego. Y finalmente el 1.4% manifestó que fue herido con un arma de fuego. Entonces, si hablamos de la violencia armada, digamos, una es literal la violencia que ejercen con las armas las mismas autoridades. Número 2, nos ha llevado el tema de, pues si hablamos de control de armas, ¿quién es una de las autoridades encargadas de ello en México? La Sedena. Pues importante esta exposición de Estefanía Vela, donde da cuenta cómo se ha incrementado el uso de armas de fuego para atacar a mujeres. Por supuesto que estos ataques en otros años, hace ya décadas en realidad, se hacían con otro tipo de armas. Ahora las armas de fuego están muy a la mano en muchos hogares, decíamos, incluso de personas que no están necesariamente involucradas en actividades delictivas, incluso estamos hablando hasta de autoridades que, bueno, pues en este contexto de violencia machista terminan utilizándose estos instrumentos contra las mujeres. También en este foro tuvo participación Ana Pamela Romero, ella directora nacional del programa de Derecho del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, el TEC de Monterrey, donde en este primer corte realiza un diagnóstico de la utilización de las armas contra las mujeres. Muy interesante, vamos a escuchar. Perspectiva de género no es suficiente para comprender el fenómeno que ocasionan las armas dentro de las violencias. Los datos están ahí.
los presenta en investigaciones tan importantes y detalladas como la del doctor Pérez, los presenta Data Cívica e Intersecta, como nos lo va a presentar la doctora Vela, y en general les puedo yo ahorita citar estudios que desde 2005 Amnistía Internacional advertía sobre cómo la presencia de las armas en los hogares escalaba la violencia en general del hogar, pero específicamente triplicando la violencia contra las mujeres que en ese hogar habitaban donde se encontraba el arma. Desde 2005. Amnistía Internacional mostrando datos, mostrando evidencia. Cuando hablamos de la violencia contra las mujeres, parece que tenemos un estándar de prueba altísimo, más allá de toda duda razonable. Si decimos que las mujeres están siendo asesinadas de alguna forma en específico, la respuesta siempre es ¿dónde? Enséñame. Casi una prueba científica se requiere, como si estuviéramos en juicio, tratando de decir algo que está clarísimo a simple vista. Lo vemos todos los días. Y evidentemente desde el punto de vista de la academia y desde el punto de vista del estudio del fenómeno, necesitamos evidencia, necesitamos estudios. Se están haciendo. Tenemos aquí ejemplos. Y tenemos muchos más, como los que les comentaba. El Violence Policy Center año con año publica estudios detallados, concienzudos, con evidencia suficiente que nos marca que las armas escalan la violencia y particularmente se han vuelto brutales para las mujeres. De nuevo, pareciera que tenemos que venir a todos los foros y a todas las discusiones como con un pliego de evidencias y un pliego de evidencia científica en especial para poder discutir y decir con toda claridad la presencia de las armas le está costando la vida, la tranquilidad, la integridad física a las mujeres de una manera muy particular y es un fenómeno que ha escalado en las últimas décadas. Y cuando hablábamos de feminicidio y cuando se hacían los estudios de lo que le sucedía a las mujeres en nuestro país, en la región, en Latinoamérica, en el Caribe, hablábamos de otras formas en las que las mujeres morían. Con datos de Intersecta hemos visto que esto se ha quintuplicado quizá en el tema de las armas. Las mujeres están muriendo cada vez más y están siendo no solamente asesinadas, sino violentadas por las armas de fuego. ¿Qué es lo que ha permitido que esto suceda? Una publicidad y una campaña engañosa, que está sustentada en los sistemas de opresión, porque así funcionan los sistemas de opresión. Hacen un inception, meten una idea muy particular, muy pequeña, que va creciendo y se va multiplicando en los discursos, en las políticas, en las redes sociales, en la forma en la que entendemos las dinámicas sociales. ¿Cuáles son estas ideas básicas que han metido la publicidad engañosa? Primero, las armas son sinónimo de masculinidad. Y la masculinidad tiene un derecho nato de existir y de dominar. Esto es lo que nos dice el sistema de opresión patriarcal. Como tienen los hombres el derecho natural de ser violentos, porque esa es su característica biológica, las armas son una extensión de esa violencia. Y son casi un derecho humano de la masculinidad, por decirlo de manera muy irónica. Los hombres tienen derecho a ser violentos. ¿Por qué? Porque son los protectores y la protección requiere forzosamente de armas. Ese es el punto central de la publicidad engañosa. Quieren poder defenderse, armas. Vean los comentarios tan volátiles que se dan en las redes sociales cuando se da la noticia de un simple robo. La mayoría de las personas lo que ponen ahí es: por eso deberíamos de estar armados, yo por eso voy a cargar una pistola, deberíamos estar dando armas para que entonces los delincuentes vean con quién se van a enfrentar. Esta ha sido la campaña más exitosa que yo he tenido oportunidad de analizar. Las armas de fuego se venden como la opción más importante para reafirmar la protección masculina en la sociedad y para protegernos de la violencia, lo cual es absolutamente lo contrario. Así es, Zósimo Camacho. También la experta dio un dato curioso e interesante
al señalar que existe una supuesta protección de que brindan las armas en el hogar, algo que es totalmente equivocado. Vamos a ver por qué. Tenemos el video al respecto. La segunda noción que nos muestran siempre es que las mujeres necesitan ser protegidas. Entonces, la masculinidad tiene esa obligación de proteger a las mujeres en todo momento, y eso lo pueden hacer mucho mejor si tienen un arma. Les citaba que desde 2005, tener la presencia de arma, lo encontró Amnistía Internacional, incrementaba en un 41% el riesgo de que los propios dueños del arma dentro de ese hogar pudieran ser asesinados con su misma arma. 41% extra de peligro de ser asesinado con tu propia arma. Pero en el caso de las mujeres se triplicaba dentro de los hogares. Entonces llevamos 20 años hablando de esto con datos específicos y se sigue insistiendo en que si te quieres proteger tienes que comprar un arma y que las armas las puedes tener en el hogar para proteger a la mujer. Pero como muy bien lo decía el doctor Pérez, no solo hablemos de quienes mueren, de las mujeres que mueren por arma de fuego, porque las armas de fuego tienen un poder tan brutal que la sola presencia en el hogar hace que la violencia exista. Si ustedes y yo tenemos ahorita un debate muy enérgico y yo me empiezo a pelear con alguna o alguno de ustedes, pues podemos pelearnos en términos más o menos iguales. Si yo muy molesta saco un arma, la dinámica de poder cambia por completo. El arma es un riesgo latente y es una forma de violentar con la sola presencia. Un arma incluso sin estar cargada crea una desigualdad de poder en cualquier relación que no se puede combatir más que con otra arma. Y la presencia de otra arma lo único que hace es que cabemos dos tumbas. Una reflexión muy importante de Ana Pamela Romero, una investigadora que se ha dedicado a asuntos de género y que ahora pues nos está señalando cómo las armas en realidad pues nunca han asegurado en realidad pues una vida más tranquila de supuesta protección. De hecho, este discurso que señala que sí se debe de tener armas para protegerse de otras personas, de la supuesta delincuencia, pues es el discurso que anima a los defensores de armas en Estados Unidos. En ese precisamente discurso descansa esta situación de que en Estados Unidos las armas se venden de manera muy fácil, sin ningún tipo de control real, y que bueno, pues con este tipo de masacres que continuamente escuchamos allá en Estados Unidos, que ni siquiera tienen que ver con disputas de la delincuencia organizada, sino cuestiones a veces personales que terminan en grandes tragedias. Nos está señalando la investigadora cómo solamente la propia presencia de las armas pues genera una dinámica de poder distinta. Si hay dos personas enojadas, es un asunto. Si hay dos personas enojadas y una de las dos o las dos posee armas de fuego, pues se trata entonces de una situación realmente muy riesgosa. Y en este siguiente corte se refiere a cómo esta publicidad engañosa sobre las armas pues ha permeado a varios sectores de la población. Vamos a escuchar. La publicidad engañosa no solo nos está diciendo que necesitamos tener armas y que eso nos va a ayudar a protegernos y a proteger a las mujeres y que la masculinidad se ejerce a través de muchos elementos, pero principalmente a través de elementos de poder como las armas, sino que además nos dice que si las tenemos solamente así, las traemos, es para nuestra protección, no vamos a agredir a nadie, lo cual es falso. Enseñar que yo traigo un arma aquí en el cintillo, ese simple hecho genera una relación desigual de poder con quien yo esté hablando o con quien esté interactuando. Y además de todo, sí se utilizan para otras formas de violencia contra las mujeres. Se utilizan como medio de violencia psicológica dentro de la violencia familiar, se utilizan como facilitadoras y posibilitadoras de la violencia sexual. En muchos casos se han encontrado que el delito que se estaba cometiendo, la conducta criminal que se estaba cometiendo era un robo a casa-habitación, pero como los delincuentes iban armados y había mujeres presentes, estaba fácil y las violaban. ¿Por qué? Porque pueden por las armas.
se suben a hacer un robo en vehículos de transporte público. Este es un caso real. En la autopista a México-Toluca, asaltan a todas las personas dentro del transporte público y como traen armas, son 2 contra 50, porque este era un autobús que va entre ciudades. Y aun cuando eran mucho menor cantidad los delincuentes, como están armados, tienen el poder y violan a una de las mujeres que está ahí. ¿Por qué? Porque pueden. Y porque sienten que tienen todo el derecho a hacerlo, porque su masculinidad y porque así funciona el sistema de opresión patriarcal, lo dice, y tienen una extensión de su masculinidad que la reafirma y la vuelve más poderosa, que es el arte. Así es, Osimo, interesante los planteamientos de Ana Pamela Romero, directora nacional del Programa de Derecho del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. También en su exposición habló acerca de cómo coincidió con Estefanía Vela en el sentido del tipo de mujeres que son agredidas y en las entidades federativas donde ocurre este fenómeno. Veamos. Pero ¿cuántas mujeres racializadas, en situación de calle, en pobreza, relacionadas con la delincuencia organizada? ¿Cuántas mujeres trabajadoras sexuales, mujeres trans, pierden la vida constantemente o son agredidas, lesionadas, violadas a través del uso de las armas de fuego y no pasa nada? Pues muy importante lo que nos señala la investigadora Ana Pamela Romero, en el sentido de que si ya están en desventaja las mujeres en esta sociedad, pues esta desventaja se profundiza aún más cuando son pobres, cuando son indígenas, cuando son trabajadoras sexuales, cuando son transgénero. Es decir, se trata de una vulnerabilidad todavía mayor porque además los ministerios públicos muchas veces ni siquiera están capacitados para atender este tipo de denuncias, priva todavía el racismo, priva el clasismo y priva la discriminación por razones de género. Como bien comenta, ¿cuántos casos de agresiones que concluyen en asesinatos, en feminicidios, ni siquiera se investigan? Y pues se trata precisamente de una suerte de impunidad para determinados sectores de la población, hombres que ejercen ese tipo de violencia en contra de mujeres. ¿Por qué? Nos ha dicho, porque pueden, porque gozan precisamente de impunidad. En este último corte de esta exposición de Ana Pamela Romero, ella se refiere a, pues cuáles son las características precisamente de las armas de fuego en la comisión de feminicidio y también cuáles podrían explorarse como vías de solución a este problema social que hay que señalarlo, no es de ahora, no es solo de México, es prácticamente de América Latina y por supuesto también del mundo. Vamos a escuchar. ¿Cuál es la propuesta? No solamente seguir, por supuesto, creando conocimiento científico, sino investigar el delito con perspectiva de género y con análisis interseccional que permita, desde la investigación criminalística, a identificar el contexto particular en el que se están cometiendo las violencias contra las mujeres con arma de fuego. Porque todo aquello que no identificamos y que lo pasamos como si fuera el homicidio de una mujer o solamente el feminicidio de una mujer sin ninguna característica particular, con un análisis interseccional, se queda ahí en una estadística medianamente hueca, que no nos permite conocer a fondo la problemática ni el fenómeno. Si investigamos el delito, por supuesto, eso no es lo mismo que producir investigación científica, pero sí producimos datos. Y es muy importante conocer cómo se están cometiendo los delitos. El problema es que se tiene esta percepción errónea de que la investigación científica del delito es incompatible con las perspectivas de género, con los análisis interseccionales, y que no se requieren cuando se trata de armas de fuego. Nada más erróneo. Podemos analizar desde el primer momento, desde que llegamos al lugar de la intervención o escena del crimen, como se le conoce en el resto de la región, desde ese momento las y los expertos forenses pueden hacer un análisis con perspectiva de género, con análisis interseccional, sobre el rol que ocupa el arma de fuego. Y cierro mi intervención con este ejemplo. En muchas ocasiones
el feminicidio no se comete con arma de fuego. Se comete dentro del hogar, pero el arma ni siquiera se disparó. Y entonces, la forma en la que estamos entrenadas y entrenados en criminalística de campo es, si no hay una lesión de arma, no tengo por qué levantar el arma como indicio. Tengo que ver con qué, más o menos con qué pudo haber sido ocasionada la muerte, qué elementos físicos, materiales, evidencias físicas están relacionadas, y eso es lo que yo levanto en criminalística de campo. La criminalística de campo no es una simple recolección de objetos relacionados al delito. Es un análisis metódico y estratégico, técnico, de qué me tengo que llevar, porque puede tener una relación con el hecho que se está investigando. Entonces, si no tengo perspectiva de género, primero no voy a identificar que estamos en un contexto de violencia de género, y puede ser que no levante indicios importantes que me ayuden a comprobar ese contexto. Si no tengo análisis interseccional, voy a pasar por alto un montón de factores de vulnerabilidad, como los decía hace rato, raciales, de forma de vida, de situación de calle, de condiciones particulares. Pero además, si desconozco el impacto que tienen las armas con la sola presencia, puede ser que como no se disparó el arma, no me la lleve y la deje ahí, y entonces vamos a desconocer si en realidad ese feminicidio se facilitó a través de la simple presencia del arma. Puede ser que yo solamente haya mostrado el arma para someter a la víctima. Puede ser que esto sea el cúmulus de una historia, como sucede alarmantemente en nuestro país y en la región, el cúmulus de una serie de violencias intrafamiliares, familiares, constantes, psicológicas, físicas, y que haya concluido y terminado en el feminicidio de la mujer sin haber usado el arma, pero todo lo que le llevó al feminicidio haya estado la presencia del arma como parte de la violencia. Entonces, si dejamos esa arma, dejamos una parte importante de la historia de ese delito y de la violencia que vivió la mujer. Necesitamos investigar el delito, entendiendo qué pasa con las armas, y necesitamos, diría yo, incluso ampliarlo a las municiones. Las municiones, el arma sin municiones, pues básicamente no existe. Necesitamos empezar a hablar de qué pasa con el tráfico también de municiones, de dónde llegan, por qué siguen alimentándose constantemente. Hay trabajos muy interesantes que está haciendo las Naciones Unidas a través de UNIDIR, a través de UNIREC, en donde no solamente son las armas, sino las municiones, y ver por qué están llegando, cómo están llegando, y por qué no las estamos sabiendo investigar, no estamos sabiendo analizar. Y si no sabemos investigar el delito, y si pasamos por alto el rol que está teniendo el arma de fuego en las violencias específicas, entonces estamos perdiendo una valiosa oportunidad, no solo de acercarnos a la verdad y a la justicia, derechos básicos de todas y todos, y específicamente de las víctimas, sino que estamos perdiendo la valiosa oportunidad de entender qué está pasando, cómo se están utilizando las armas. Y ahí, diría yo, es la clave. Tenemos que mejorar la investigación del delito, ahí nos vamos a poder acercar a la realidad, y con suerte vamos a poder encontrar formas creativas, inteligentes, estratégicas, como la de la demanda que presentó el gobierno, para contrarrestar esta campaña engañosa en donde nos dicen que las armas nos dan seguridad, las armas protegen a las mujeres, las armas son un derecho natural de la masculinidad, que nos protegen de quienes nos van a invadir, estas personas migrantes, estas personas que vienen a invadir los países con estos discursos racistas, xenofóbicos, y ojalá logremos de verdad eliminar la idea que esta campaña ha sembrado tan profundamente en la mayoría de los países. Muchas gracias. Así es, Zósimo, en sus amplias exposiciones, las expertas Estefanía Vela y Ana Pamela Romero han descrito una realidad que permea a nivel nacional. Sin embargo, este fenómeno del uso de las armas y la violencia no es privativo de nuestro país. Nuestro país, pues, como ya hemos comentado en otras ediciones de este programa, pues resulta de víctima, pues, del enorme tráfico de armas provenientes de Estados Unidos,
y pues que ya han llegado hasta los hogares, como acabamos de escuchar. Y ni es privativo de el país que a nivel internacional existe una tendencia a que los homicidios de mujeres se perpetren de manera diferente a los homicidios de hombres. Esto ha sido documentado por instancias internacionales como la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, al reportar que el 82% de las víctimas de violencia ejercida por parejas íntimas son mujeres, la mayoría de ellas asesinadas con arma de fuego por hombres. Sin embargo, en el caso de México, el ámbito privado no es el único espacio donde las armas juegan un papel importante. En ellos son empleadas para ejercer violencia de género. En el espacio público, la violencia armada de género también tiene presencia. Los datos oficiales indican que hoy en día la mayor parte de los asesinatos de mujeres se cometen a mano armada en la vía pública, de acuerdo con este reporte de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. De igual manera, el documento establece que la violencia armada ha permeado de manera desproporcionada en la comunidad LGBTIQ+. Registros de crímenes de odio recabados por organizaciones de la sociedad civil indican que la gran mayoría de las víctimas de estos incidentes son mujeres trans. 6 de cada 10 han sido asesinadas a mano armada y en casi la mitad de los incidentes sus cuerpos han sido encontrados expuestos en la vía pública. Cabe señalar que la mayor parte de estas mujeres se dedicaban al trabajo sexual. Asimismo, este tipo de violencia es perpetrado con frecuencia en el contexto del tráfico y trata de personas, en donde el 70% de las víctimas suelen ser mujeres y niñas, de acuerdo con datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Sósimo. Así es, José Reyes, pues vaya que se trata de un tema muy, muy importante y además, pues todo lo que hemos prácticamente descubierto al haber tratado este tema del trasiego de armas que provienen de Estados Unidos, cuando se le da el enfoque de género, me parece, José Reyes, que las palabras de ambas investigadoras y sobre todo esta última de Ana Pamela Romero, pues invitan a la reflexión de quiénes, de los propios hombres. Hay incluso quienes se niegan por asuntos culturales, incluso por pues asuntos de comulgar con la imagen del machismo con la que probablemente hemos crecido la mayoría. Al cuestionarla, pues incluso hasta se rechazan este tipo de ideas, pero vaya que queda claro que ha sido precisamente esta publicidad para vincular a esta masculinidad mal entendida, a este machismo violento, como un asunto de utilización de armas y de que los hombres son violentos porque son protectores y porque son valientes, etcétera. Todo este tipo de discursos que en realidad viene a ocultar una opresión de los hombres sobre las mujeres, pues que data pues de hace muchos, incluso siglos, y que precisamente cuando se reflexiona en este punto, pues incluso muchos hombres, y también habría que decirlo, algunas también mujeres que crecieron bajo este mismo discurso, aunque siendo ellas también víctimas, pues rechazan esta situación y piensan que son buenas las armas para protegerse de alguien. Ya nos decía la investigadora en el discurso, pues a veces son un sector de la población del que hay que tenerle miedo o hay que odiarlo. En este caso, pues estamos hablando en el siglo de las migraciones, pues precisamente de los migrantes. ¿Cuántos discursos prácticamente de odio en Estados Unidos y en Europa justifican el uso de armas? Es que vienen los migrantes a acabar con nuestro paraíso, es que vienen, como decía Donald Trump, los bad hombres, viene la gente mala a hacernos daño. Todo este tipo de discursos que en realidad solamente generan más violencia. La violencia viene de quien está armado en la mayoría de las ocasiones y, como decían las propias investigadoras, gracias al trasiego de armas, es decir, a la disponibilidad masiva, abundante de armas en la sociedad mexicana, producto de la irresponsabilidad estadounidense, pues cualquier conflicto como decíamos, no es lo mismo un macho violento que un macho violento armado. Esto que se reproduce en muchos de los hogares mexicanos y que pues termina por alcanzar precisamente a las mujeres. Un dato que me parece también que tendremos que rescatar y que es para la reflexión es que el único grupo de edad
de mujeres para el cual las armas de fuego no son el modo más común de asesinato es el de las mujeres mayores de 71 años. Para el resto de los grupos de edad, las armas de fuego son la causa número 1 con la que son asesinadas. Incluso niñas de 0 a 10 años ya representan prácticamente 3 de cada 10. Es decir, pues la disponibilidad de armas, José Reyes, que llega por esta irresponsabilidad de Estados Unidos hacia México, no nada más tiene que ver con los enfrentamientos armados en las calles, en las brechas, entre grupos del narcotráfico, sino que se traduce también en espacios íntimos de hogares, que estas armas también son utilizadas y principalmente ¿contra quién en estos espacios? Pues contra las mujeres, José Reyes. Así es, Sósimo, el fenómeno es complejo y muy grave. Sin embargo, había que preguntarse cuáles son las causas últimas que lo producen. Y las causas últimas precisamente están vinculadas, de acuerdo con sociólogos, estudiosos de los fenómenos sociales, precisamente se derivan de la lucha entre los sectores sociales, no solo en México, sino a nivel mundial, lo que deriva pues en la defensa de la propiedad privada y de los medios de producción. Y desde ese punto de vista, pues ya hemos comentado aquí en otras ocasiones cómo esta lucha encarnizada entre las grandes potencias por el reparto del mundo, desde la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, posteriormente la caída del muro de Berlín, etcétera, en un inacabado ir y venir de la lucha de clases, en donde precisamente la expresión armada es uno de los aspectos fundamentales. Sin embargo, pues hay que decir que las repercusiones, al final de cuentas, pues, son pareciera cosa menor, pero no es así, porque implica y abarca a gran número de personas inocentes de la población. Solo, ya lo hemos dicho también en otras ocasiones, la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón derivó e inició una escalada de violencia de civiles, es decir, de familiares, amigos, hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos, que fueron cayendo en el fragor de las balas de los cárteles que arrasaban, o de las propias autoridades que tenían la orden de mátalos en caliente. En ese sentido, un documento de Small Arms Surveyor, una organización internacional dedicada al registro de armas por país, señala que México es el 6º país con más armas en el mundo. Esta organización estimó que 15 millones de armas están en circulación en México, mientras que otro estudio sugiere que podría haber habido hasta 24 millones de armas en el periodo de 1990 a 2013. Un estudio que elaboró David Pérez Esparza, director del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública Nacional. De tal manera, pues, que la violencia causada con armas de fuego en el país ha generado grandes pérdidas humanas y sufrimiento en la vida de cientos de miles de mexicanos. Los datos que se exponen en ese sentido ponen de manifiesto la centralidad que han adquirido las armas de fuego en homicidios que han afectado a la población, sobre todo más vulnerable y pobre, porque los registros no hablan, por ejemplo, de que dentro de las víctimas, pues sean los clases acomodadas, ¿verdad? Las clases dominantes de las sociedades en el mundo y en México concretamente, sino de las clases proletarias, de las clases pobres de nuestro país. Por otra parte, las estadísticas de mortalidad que publica el INEGI anualmente plantean que la necesidad de registrar las muertes que suceden en el país y su particularidad. En ese sentido, al analizar los últimos 19 años de 2000 a 2007, los últimos, de este periodo, los homicidios venían presentando una tendencia estable, incluso a la baja. Sin embargo, señala el INEGI, a partir de la estrategia de seguridad del expresidente Felipe Calderón, incluyendo la militarización de las calles, la tasa de asesinatos aumentó casi 3 veces entre 2007 y 2011, pasando de 8.1 a 23.6 personas por cada 100,000 habitantes, y así se mantuvo
más o menos, con algunas variables en cuanto al número de homicidios registrados anualmente en el periodo de Peña Nieto, y ahora al parecer existe una estabilización y una tendencia ligera a la baja en este registro de muertos por armas de fuego, mientras se terminan de construir los instrumentos necesarios, pues, para contrarrestar no la violencia con la violencia, porque eso, como ya se demostró históricamente, lo único que ha desatado pues, es que haya más muertos del lado de los pobres, sino con inteligencia y precisamente con este aparato militar que estaría permeando para el año próximo y quizás hasta para el 24 a nivel nacional, que es la Guardia Nacional. Sósimo. José Reyes, pues tampoco tenemos que olvidar en este análisis pues el negocio que representa el trasiego de armas desde Estados Unidos hacia México para estas industrias armamentistas, porque es la industria armamentista de Estados Unidos la que provee de armas a los delincuentes y luego también la que le vende armas a las autoridades mexicanas para que contengan a los delincuentes. Para ellos es un negocio redondo que decíamos pues ha llegado ya a impactar desde otro punto de vista, ya hablando del enfoque de género, pues a las mujeres, al sector más vulnerable de esta población, y que vemos que ahora ya 6 de cada 10 asesinatos o feminicidios, asesinatos cometidos contra mujeres o feminicidios, pues decíamos 6 de cada 10 se cometen con armas de fuego, pues.